Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este Aragón a Debate. Tiempo para que los jóvenes se expresen en esta casa. Tertulia con jóvenes además comprometidos con la política, a quienes ya paso a saludar porque hay muchos temas encima de la mesa y queremos conocer su particular visión, su opinión sobre dichos asuntos que son de gran actualidad. Nos acompañan hoy Miguel Rodrigo, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la provincia de Zaragoza. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí para charlar un rato. Muy bien. David Piquer, de Aragón Teruel Existe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y Óscar Jimeno, de Vox. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, vamos a hablar de despoblación. Esto tiene muchas derivadas. Es un tema que está hace tiempo en la agenda, por supuesto, social y, evidentemente, política. Ha habido planes, estrategias, hay medidas para luchar contra la despoblación y Aragón, desde luego, es una de las comunidades autónomas, podríamos decir, que más sufren esta situación. Así que quiero conocer, en primer lugar, Miguel, David, Óscar, una primera opinión de cómo creéis que se debería afrontar este problema, que ya digo, tiene derivadas y tiene muchas aristas porque es muy complejo, ¿verdad? No depende solo de un plan o de una medida, ¿no? Miguel, empiezo por ti. Pues yo creo que en este tema el principal objetivo es que los jóvenes puedan elegir dónde quieren vivir y desarrollar su proyecto de vida en sus municipios, sus pueblos o las ciudades. Para eso yo creo que la posición de Nuevas Generaciones y el Partido Popular es hacer atractivos los pueblos y crear servicios adecuados para quien se quiera quedar en el sitio que quiera pueda desarrollar su proyecto de vida como he dicho. David. Sí, yo creo que la despoblación es evidente que es un problema muy grave. En Aragón lo sufrimos mucho porque encima Aragón no es solo que sufra despoblación, sino que es la comunidad autónoma más desequilibrada de España, ¿no? El 50% de nuestra población está en menos de un 2% del territorio, comparado con otras que están más desconcentradas, ¿no? Es un concepto también que importa a la hora de hablar de despoblación, que es la desconcentración. Y yo creo que lo fundamental aquí, y es algo que que nos han tomado en serio los grandes partidos, es a atacar este problema de raíz y de verdad. Y esto se hace con un pacto de Estado, con financiación comprometida a lo largo del tiempo, porque como bien has dicho, la despoblación no se arregla de hoy para mañana y no se arregla con únicamente medidas de sanidad o infraestructuras. Necesitamos muchísimas cosas y que tenemos que ponernos todos de acuerdo porque si no, no va a haber otra manera. Óscar. Sí, yo creo que vamos a estar aquí los tres de acuerdo que es un gran problema y que no solo hay que afrontar de manera, como ha dicho, de infraestructura, sanidad, que también es importante afrontarlo, pero también hay que dar facilidades a las familias para, en el tema trabajo, una flexibilidad laboral, para que sea mucho más sencillo cuidar a los hijos, que no tengamos una carga fiscal tan grande si una persona se queda en casa a cargo de un hijo o de una persona a cargo. Entonces hay que afrontar muchos temas a la vez, hay que tomar muchas medidas en el asunto y es importante afrontarlo, pero ya. Miguel. Al hilo de afrontar este problema que sabemos todos que es muy, pues bueno, está a la orden del día en Aragón, yo creo que la propuesta del Gobierno de Aragón en esto de Jorge Azcón es clara. O sea, yo creo que otro tema candente hoy en día es la vivienda y en este tema para la despoblación juega un papel fundamental. Es decir, podemos, no quiero irme sin nombrar el Plan Más Vivienda del Gobierno de Aragón, con una inversión de 300 millones de euros, ejemplo de construcción de vivienda para alquiler asequible con opción de compra, que por ejemplo podemos ver en Fraga. Hace poco se anunciaron 50 viviendas para los jóvenes y bueno, hasta los 39 años es. Entonces yo creo que eso es un contraste que antes no teníamos con el gobierno socialista, que construyeron 86 viviendas en 8 años y que ahora hemos impulsado 2.000 viviendas en año y medio. Por tanto, yo creo que una de las medidas fundamentales es esa y otra, por ejemplo, sería la oferta educativa que en Huesca se está dando ya con el grado en medicina y que en Teruel pues están dando los pasos para poder iniciarla, no solo a nivel universitario, sino a todos los niveles formativos. Yo creo que lo formulaba antes Miguel, la pregunta que está en el aire siempre es cómo hacer más atractivos los pueblos, cómo atraer a personas que quieran, jóvenes por ejemplo, que quieran establecerse en los pueblos. Vamos a entrar en ese debate profundo de a través de qué medidas. Sí, no, yo creo que evidentemente no es solo hacer atractivos, sino permitir
a veces hay un debate, ¿no? Que parece que ya no haya nadie en los pueblos. No, es que aún hay mucha gente. O sea, aún hay gente que no se ha ido y lo que hay que hacer es que no se vayan y que se queden. Y para eso, es verdad, hace falta vivienda, pero el plan del gobierno de Aragón de momento está vinculado especialmente a zonas turísticas y a ciudades medias más grandes. No ha ido, por ejemplo, a los pueblos más pequeños todavía, que en principio está planteado. Ya veremos cómo queda en aquello, porque todos los gobiernos han hecho grandes planes que luego no han llegado al medio rural. Pero no hay nada de esto si no hay servicios públicos. Y lo que estamos viendo es que faltan constantemente médicos en los centros de salud rurales. Los centros de salud en sí mismos están en muy malas condiciones, especialmente en el medio rural. Y no hablemos de los consultorios locales, que los consultorios dependen de los ayuntamientos. Ayuntamientos, hablo de experiencia del mío de 70 habitantes, pues no tienes fondos para financiar un desfibrilador en caso de que haga falta. Y ahí no actúan los grandes partidos y no han querido, pero no lo hace el gobierno de Aragón de Jorge Azcón, no lo hace el gobierno de España de Pedro Sánchez. Yo aquí no voy a casarme con nadie, ¿no? Bueno, yo quiero hablar de lo que tenemos que afrontar es directamente la desigualdad que hay entre los ciudadanos del medio rural y el medio urbano. ¿Y cómo se hace eso? Mejorando tanto la infraestructura de sanidad, la atención educativa y la infraestructura de energía, transporte, agua, luz. Son cosas que también tenemos que tener en cuenta, porque se habla mucho de, no, es que falta tal, no, pero hay que afrontar todos los temas, porque claro, si tú no tienes medios para ir a un pueblo, yo que estuve viviendo, como he comentado hace un momento, en Bielsa un año, te sale un autobús a la semana. Eso es inviable. Y tienes una ambulancia para todo el Sobrarbe. Eso es inviable también. Tenemos que afrontar eso, pero ya. Porque no puede ser que si te está muriendo una persona en Bielsa y una persona en Saravillo, ¿qué va a hacer la ambulancia? ¿A dónde va a ir? Es que es inviable. No podemos tener comarcas con una sola ambulancia y una atención sanitaria mínima. O sea, es simple y sencillo, y eso es una de las cosas que también hay que afrontar para que la gente sea un poco atractivo ir a los pueblos. Yo, al hilo del tema de sanidad, obviamente es un tema fundamental, pero esto no viene de ahora. Es decir, no es el gobierno de Aragón de Jorge Azcón el que de repente no tiene médicos en los centros de salud. Esto venía con los años de gobierno socialista y ahora, al parecer, urge mucho, sobre todo en los pueblos que gobierna el Partido Socialista. Recuerdo, por ejemplo, Egea, y en muchas manifestaciones que se están haciendo, urge mucho el tener médicos, pero aquí nadie hace milagros. Es decir, si ha habido una gestión bastante pasiva por parte de ampliar a los empleados sanitarios y ahora se necesitan, lo peor de todo es que el gobierno de Aragón está ampliando esos sanitarios, es decir, está sacando más plazas, está haciendo el mapa comarcal de hospitales, está intentando solventar esos problemas que se necesitan. Pero al hilo también de lo que se ha hablado de pequeños municipios, otra de las medidas que ha afrontado el gobierno de Aragón es el tema de la conciliación. Se han aprobado en 60 pequeños municipios 6 casas cuna para poder cuidar a niños de 0 a 3 años. Por tanto, yo creo que está comprometido el gobierno de Aragón con la despoblación y aplicar todas estas medidas, tanto en pequeños como en grandes pueblos. Y en cuanto al transporte e infraestructuras, pues también se ha aprobado una inversión en carreteras de más de 600 millones de euros de 1.700 kilómetros de carreteras. Éramos la comunidad autónoma con las peores carreteras de España. Entonces ahora, yo creo que se va a solventar ese problema. Obviamente, llevamos poco tiempo del gobierno, espero que llevemos más porque lo vamos a llevar, y que se solventen este tipo de problemas que afectan a la despoblación directamente. Sí, no, yo creo que aquí hay un matiz importante, ¿no? Que es que se pueden hacer estos planes, pero luego, por ejemplo, política económica, que no hemos tocado todavía, y en materia de inversiones, ¿no? El señor Azcón está todo el día anunciando inversiones, todas están en 40 kilómetros a la redonda, en un proceso de concentración constante alrededor de la zona metropolitana de Zaragoza, que lo que nosotros vemos que falta es que esa prosperidad que tanto se promete llegue al resto de Aragón, porque no llega, es así de sencillo, no llega. Y es que además vemos como el gobierno de Aragón, que habla mucho de despoblación, que crea una dirección general, que todo muy bien y muy bonito sobre el papel, a la hora de la verdad, una inversión que llevaba años en marcha, era un proyecto a largo plazo, que era, por ejemplo, el puerto seco del puerto de Valencia en Teruel. Sale en diciembre del año pasado el director general del gobierno del señor Azcón diciendo que va a ser en Zaragoza. ¿Cómo? ¿Que el puerto seco de Valencia, en vez de estar en Teruel, que está a 100 kilómetros de Sagunto, va a estar en Zaragoza? Eso, quiero decir, que está muy bien, pero nos quedamos en anuncios y a la hora de la verdad
lo que interesa son los intereses económicos y lo que interesa es las inversiones concentradas. Y no hay una voluntad de verdad por desconcentrarlas. Por ejemplo, no se ha querido mover ninguna sede del gobierno de Aragón a otras zonas. Y no hablo de Teruel Capital, hablo de Alcañiz, hablo de Fraga, hablo de Huesca, hablo de Jaca, me da igual. No, todo está concentrado y eso es un fallo del sistema. Bueno, ya que hemos tocado el tema de despoblación en los municipios, me gustaría también saber, desde vosotros, qué medidas tenéis para afrontar las ayudas a las familias, porque al final la despoblación se combate teniendo familia. Entonces me gustaría saber cuáles son vuestros puntos para ayudar a las familias a tener hijos, a poder cuidarlos y a poder educarlos. Yo creo que desde el Partido Popular, lo que he dicho de conciliar el medio rural con las casas cuna, por ejemplo, es una medida. Pero sobre todo el no atacar a la natalidad. Es decir, durante estos años ha habido como una propaganda, pero el otro día lo vi además en un programa del debate de Madrid, que sacaban un hilo de Twitter de mucha prensa diciendo que la natalidad, que si la natalidad mata la mejor época de los jóvenes. Entonces, la principal barrera que hay que sortear es no hacer esa propaganda y dejar libertad, sobre todo. Es decir, no te tiene que decir nadie si no puedes tener hijos porque vas a desperdiciar tu vida o no. Eso a nivel más ideológico. A nivel de medidas concisas en pueblos, pues lo vuelvo a repetir. Un ejemplo son las casas cuna en 60 pequeños municipios. También quiero poner de relieve, ya que se ha sacado el tema de la economía y la financiación. Puedes tener un muy buen gobierno de Aragón con Jorge Azcón y que llegue Pedro Sánchez y te diga que por el cupo catalán vas a perder 422 millones al año por la financiación autonómica. Más los 87 que se están perdiendo este año. Por tanto, milagros no se pueden hacer. Si hay un gobierno central que no es sólido y que el cupo catalán ataca directamente a la gobernabilidad de este país, pues entonces poco podemos hacer. Estamos hablando de 422 millones al año. O sea, es una barbaridad y muchas cosas que se podrían hacer con ese dinero. Era uno de los temas que saca ahora Miguel, que es de rabiosa actualidad y que nuestra audiencia conoce perfectamente, ya que si al final se descarta la despoblación y la orografía, Aragón va a salir, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, claramente perjudicada en el futurible nuevo modelo de financiación autonómica. Y esto engarza perfectamente con el tema que estamos tocando, que es el de la despoblación. Sí, no, en este sentido que yo, pues fíjate, estoy totalmente de acuerdo, que es una vergüenza la reforma del borrador que ha salido del Ministerio de Hacienda. Lo he estado leyendo esta mañana y básicamente hace un resumen de las aportaciones que hacían las comunidades autónomas, ¿no? Y evidentemente pues había aportación de Aragón, quería mantener despoblación, Castilla y León también, ¿no? Y Cantabria. Sí, Cantabria, y bueno, había otros criterios de sanidad que compartíamos con Galicia, lo lógico, ¿no? Pero es que me parece muy curioso porque aquí estoy yo representando un partido provincial y aragonés y a mi lado tengo a dos compañeros de partidos nacionales. Si hacemos números a la hora de la verdad, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista o a Vox, no les va a interesar Aragón porque reparte muy pocos votos en las generales. Y lo que interesa son los votos. Y, por ejemplo, el Partido Socialista es evidente que ahora mismo es un partido catalán, porque donde tiene el grueso de sus votos y diputados es en Cataluña, con quien tiene pacto es en Cataluña, la autonomía más importante que gobierna es Cataluña, pero es que el Partido Popular es un partido madrileño y andaluz, porque entre los dos suman casi 15 millones de votos. Y eso es muy importante para el Partido Popular, y es donde tiene mayorías absolutas, que es en Andalucía y en la Comunidad de Madrid, además de Galicia. Con lo cual, ya a mí lo que me preocupa es cuál es la agenda estatal del Partido Popular o del Partido Socialista en materia de financiación, porque muchas veces se habla ¿cuál es el modelo de país? Yo es que creo que en Aragón el único que defiende un modelo de país que de verdad defiende Aragón somos nosotros. Este no existe, porque lo que nosotros decimos es que se tengan en cuenta los deberes de la población y no nos debemos a nadie en Madrid o en Andalucía, porque a mí me choca mucho que se pueda defender, por ejemplo, la financiación que pretende Aragón y la que pretende Andalucía o la Comunidad Valenciana, porque no tienen nada que ver. Porque Valencia quiere que haya una financiación exclusiva por población, porque les interesa, lógicamente, pero a nosotros no. Porque tú explicas en Valencia o en Cataluña que necesitas un centro de salud para 1000 personas y se llevan las manos a la cabeza. Pero si no hacemos eso, el Maestrazgo, el Sobrarbe o el campo de Belchite se quedan sin nadie. Entonces, ahí está el dilema, ¿no? ¿Cuál es el modelo de país de verdad a la hora de financiar de los grandes partidos? Y el modelo de país es seguir metiendo la población en los mismos sitios. Bueno, yo ahí en el último punto, desde Vox discrepo. El Partido Popular ya sabemos lo que quiere hacer, el Partido Socialista sabemos lo que quiere hacer. Bueno, desde Vox abogamos por un reparto equitativo y solidario
en todas las comunidades autónomas. No se puede tener a esta comunidad porque me interesa, vamos a darle más financiación. No, aquí el que más necesita, más se le dará. Porque si no, vamos a tener 17 mini estados compitiendo por los recursos del Estado general, cosa que es inviable porque va a generar discordancia entre nosotros. Van a tener un partido gallego o un partido cántabro que acabarán saliendo ahí y acabarán teniendo representación en el gobierno, que acabarán pactando y dirán, no, que yo quiero tanto, no, que yo quiero tanto. Entonces van a tener un cúmulo de partidos que se van a empezar a crear, que no va a servir para nada, porque van a abogar por su propia región en vez de mirar por el futuro de España, un futuro conjunto. Y pregunta, ¿ese repartir a cada uno lo que corresponde en base a qué criterios lo hacéis? Por supuesto, no queremos que se suprima la orografía ni la despoblación, porque es unos puntos muy importantes. De hecho, ayer Alejandro Nasco lo denunció, porque es inviable, o sea, es un ataque criminal ante Aragón. ¿Y lo mismo en Murcia? En todos lados, por supuesto. Es que vamos a seguir defendiendo todas las comunidades autónomas. Parece ser que aquí, como no nos llamamos solo Vox por Aragón, parece ser que nosotros no miramos ni por Aragón, y ni miramos por Castilla-La Mancha, ni por Cantabria. No, aquí miramos por todos. Todos pertenecemos al mismo estado y hay que mirar por todos. Y hay que hacer un reparto equitativo, simple y sencillo, digo yo. De todas maneras, este es un debate muy interesante y por cerrarlo, políticamente yo creo que es difícilmente cuestionable que, por ejemplo, el Partido Popular, más a los partidos nacionales, ¿no? Evidentemente aquí puede tener un discurso que está claro cuál es, pero luego Valencia o la Comunidad de Madrid pues van a defender, y eso evidentemente se va a llevar a lo que se decida desde Génova, pero es complicado, porque unas comunidades van a defender la población y otras, como Aragón, no. Y lo mismo le puede pasar a Vox en algunas comunidades. Es muy complejo. Y estamos hablando de un modelo de financiación autonómica que no se renueva desde el año 2013. Y que es un melón enorme, y no es el tema exclusivo de hoy, porque seguro que seguimos hablando de ello, porque luego está Cataluña, la condonación de la deuda, es decir, pero es un tema complejo, también yo creo que estaréis de acuerdo, para partidos como el Partido Popular, Vox, partidos nacionales que tienen discursos, que es normal, diferente en una comunidad u otra. Yo creo que es un tema muy complejo a nivel nacional, y para partidos como por ejemplo el Partido Popular, pues obviamente a nivel nacional pues nos dicen mucho lo que nos has dicho, pero es que yo creo que no estoy de acuerdo, porque el único que con voz clara, alta, y lo ha dicho en las Cortes y desde el gobierno de Aragón, ha sido Jorge Azcón. El único que ha denunciado que es injusto, porque es altamente injusto para Aragón. Es que no ha nombrado para nada ni Génova, ni a nivel nacional, ni nada. Ha dicho que no es justo para Aragón que penalice a los aragoneses, que somos todos, sea del partido que sea, en, uno, la condonación de deuda de Cataluña, perder 422 millones, los 87 de este año. Es decir, es que no es un tema ya de qué modelo tal, es no lo primero, lo nuestro, que se nos respete. Como presidente de Aragón es lo que tiene que hacer, claro. O sea, no como presidente del Partido Popular, claro, evidentemente como presidente de Aragón lo hace. Por supuesto, pero como me has dicho que tal, pues lo primero es defender lo que es nuestro, que es de todos los aragoneses, y ese dinero tiene que ir a la comunidad para mejorar los servicios y las infraestructuras de nuestra comunidad, sea el partido que sea. Y eso en muchos partidos sí que echamos en falta que se unan, porque luego salen en comisiones que dicen que si se está politizando el tema de la financiación, y lees ese titular, y como aragonés, sea del partido que sea, dices, ¿cómo? Es que igual hay que politizarlo porque están quitándonos lo que es nuestro y lo que va a ayudar a la comunidad autónoma. Vamos a dejar el tema en concreto de la financiación para otro programa, que seguro que hay, porque además hay un Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo 26 de febrero, y este informe del que hablábamos se va a evaluar también el próximo día 12, o sea que habrá más capítulos. Yo, por cerrar el tema de la despoblación, os quería comentar, más que los datos, a veces son las percepciones o las certezas. Me refiero a los autónomos en el medio rural, porque otra de las claves que hemos dicho, que esto es muy complejo, es que haya gente autónoma que quiera emprender en un pueblo, con una panadería, con una tienda de ultramarinos, con lo que sea. Pues bueno, los datos de 2024 dicen que donde se han perdido autónomos, 200 en Teruel y 186, hablo de provincia, de Huesca. ¿Y dónde se han perdido? En comercios, tipo la panadería de un pueblo, o bien, no me quiero dejar de lado, porque es fundamental en los pueblos, el sector primario. Es decir, la agricultura, la ganadería, las explotaciones, y cualquiera que se pase por los pueblos le dicen las enormes dificultades que tienen, que no tienen relevo generacional. Ojo, porque estamos hablando de algo que también es muy importante en los pueblos, si queremos que se asiente población. ¿Qué opináis?
David. Sí, no, yo a raíz de lo que decías, precisamente recuerdo, salió, creo que fue el mes pasado, en el Giloca, que no había panaderías. Exacto, Estaba un exacto. panadero, no recuerdo el pueblo, la verdad, que estaba haciendo una barbaridad de kilómetros para llevar el pan. Y esto es un problema además porque es una población envejecida, es una población a la que hay que dar servicios, y esto es fundamental, ¿no? Y a veces hablamos de servicios El pueblo es públicos. Bea. ¿Era Bea? Bea, Era. sí. En los servicios públicos, pero se nos olvidan los servicios privados. Es decir, una peluquería, Sí. una panadería, un comercio local es súper importante. Yo creo que por eso es fundamental una cosa que se está impulsando desde la Diputación de Teruel y que lleva años, que es las tiendas multiservicio, que se amplíen a más. Hubo un proyecto que se quedó parado por parte del Ministerio, que era incluirlo con correos para que hubiese cajeros también en correos, ¿no? Un tema súper importante Sí. que tenemos que seguir reivindicando. Que son muchas carencias. Es que al son fin y al muchas. cabo. Y no hablemos ya de seguridad ciudadana con la falta de medios de la Guardia Civil, por ejemplo, del Seprona, que tampoco tiene casi medios para controlar el territorio, que es fundamental. Son muchísimas cosas que se van acumulando. Y al final lo que acaban generando es que todos pagamos los mismos impuestos y todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros en este país. Y lo que está claro, Óscar, es que si tú quieres emprender en una localidad, como en un medio, pero que es una localidad, si no te sale rentable, te vas a marchar, te vas a ir antes o vas a cerrar el negocio. Por supuesto, no. Y no te vas a quedar allí, claro. Bueno, todo el mundo sabe que desde Vox abogamos por una reducción de impuestos a las nuevas empresas y a los pymes y a los autónomos, porque la situación actual en España para abrir una nueva empresa es inviable. Quieres que no, por muy buena que sea tu idea, actualmente en España no se puede emprender. Sea una peluquería, como he comentado, un comercio local, o ayer hablando con un amigo que es un joven agricultor que pertenece a la asociación, para una persona que quiere empezar en el campo de cero es inviable. No tienes una ayuda concreta, no puedes hacer nada, porque con los medios que te están dando ahora mismo es imposible. Y al final, como comenté la semana pasada, el campo en los pueblos yo creo que es lo más importante, porque al final es lo que le da vida. Sí que hay otros pueblos que se dedican a las fábricas, pero son mínimas, que tampoco las vamos a dejar de lado, por supuesto, por pocas que sean. Pero lo importante en este sector, además en Aragón, es el campo. El otro día fue la reunión de jóvenes agricultores a la que mi amigo presentó, y fueron solo 15 de toda España. 15 jóvenes. Lo que has dicho, el relevo generacional, es que es un atentado ante sí mismo. O sea, nos estamos matando a nosotros mismos. Y claro, lo bueno que eran 6 por lo menos eran de Aragón, de los 15, por lo cual tenemos en Aragón, aún queda algo de esperanza dentro del campo, insuficiente, pero aún queda algo de esperanza. Esperemos que con nuestras medidas se fomente ir al campo, que sea más atractivo con las ayudas que les tienen que dar y que no sea un problema el trabajar el campo más que un beneficio. Es que al final, y ya con esto vamos a cambiar de tema, Miguel, es una sangría. Es una sangría que lleva a algunas localidades, poblaciones, están desapareciendo algunas y no tienen futuro. Y esto es tremendo. Sí, yo creo que Para desde el las territorio. diputaciones, como ha dicho Óscar, yo creo que se está trabajando ya en intentar ayudar a esos jóvenes que quieren emprender, que quieren ser autónomos. Desde el Gobierno de Aragón también se aprobó la extensión de la cuota el primer año, cuando Sí, te inscribes la cuota cero. de autónomo de la cuota cero. Pero sí que es verdad que hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en el tema del campo. Sí. Muchos agricultores jóvenes que o tu padre es agricultor y tiene un tractor para poder iniciarte o una parcela, o es verdad que los precios y el coste de iniciar esa actividad es muy grande. Si ya es una carrera de obstáculos ser autónomo en un medio urbano, imagínense en un medio rural. Pero todos estos factores, hemos analizado bastantes factores, son complejos y son necesarios abordarlos de una manera global, evidentemente, para intentar mitigar, yo aquí soy escéptico, el problema de la despoblación, porque llevamos ya muchos años con planes, estrategias y los resultados yo creo que no se ven de momento. Nos queda poco tiempo, porque el tiempo es lo único que no podemos extender. Sí que os quiero preguntar, vuestra visión, economía, porque unos hablan de cifras macro, unos, ya sabéis quién, dice que vamos como un cohete. Mirando el PIB. Claro, otros miran el índice de pobreza o miran el desempleo. Yo también quiero vuestra visión porque la gente que nuestra audiencia está pensando, pero es que yo la cesta de la compra miro el ticket y es tremendo, y la factura de la luz, aunque ya no sea como cuando comenzó la guerra de Ucrania, es tremendo. ¿Cómo lo veis vosotros de la situación real económica de los españoles y de los aragoneses? Yo creo que lo que hay que mirar es el plan que se está llevando a cabo, por ejemplo, a nivel nacional. Que yo creo que no hay plan económico a nivel nacional, porque
Así como vemos un plan, unas medidas, unas inversiones en Aragón que pueden incitar a más empleo, más oportunidades para los jóvenes y tal, a nivel del gobierno de España vemos un presidente que se dedica a intentar destruir todo aquello que se le pone en su camino, con todos los medios que haga falta. Y eso pasa también por los nacionalistas, es decir, está atado. Tiene un gobierno que no es sólido y que eso se refleja en la economía, por supuesto. Es decir, una persona que no tiene un plan para seguir y que tiene que estar viendo la cara de alguien que tiene que pactar con él para sacar las propuestas adelante, pues es que así vamos, ni como un cohete ni como nada. Vamos como podemos debido a Pedro Sánchez. David. Sí, no, yo creo que hacías una mención interesante, ¿no?, de los anuncios que se hacen de un lado y de otro. Yo veo un paralelismo muy curioso, ¿no?, que sé que aquí a Miguel no le va a hacer gracia, pero entre Pedro Sánchez y Jorge Azcón, porque Pedro Sánchez dijo aquello, ¿no?, de que España va como un cohete, salía esta semana porque había el último trimestre del año pasado, los que más habíamos crecido de la eurozona, los que más habíamos crecido Europa, menos Lituania. Un 3,2 en el año 24 es. Y anuncian un 2,6 de crecimiento para Eso es. Y diciendo que somos la locomotora de Europa, que bueno, vale, ok, a nivel macro, es verdad, a nivel micro no es verdad, porque cada día es más complicado tener una vida digna. O sea, y llegar a fin de mes. Es más complicado con los salarios medios que hay. Pero es que Jorge Azcón está siguiendo la misma línea. Jorge Azcón, todo lo que fue 2024 fue anuncio de inversión, 40.000 millones, Blackstone, BlackRock, Amazon, Microsoft, todo el mundo, vale, y sube la media, igual que Pedro Sánchez. Los datos del paro nacional son buenos, los de Aragón son muy buenos, o sea, en los dos lados. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad los políticos de alto nivel se dedican a anunciar cifras macro para vender una situación que, vale, a nivel de los mercados puede ser real, no lo discuto, pero eso no es la economía real del día a día de la gente, ¿no? Y yo creo que esto es importante hacerlo, ¿no? Y yo creo que es un ejercicio de... Pues se nos acusa de populismo a partidos como el mío, pero yo creo que el ejercicio de populismo máximo es decir que todo va fenomenal cuando luego preguntas en la calle y lo que sale en las encuestas del CIS, lo que sale en todos lados, es que la gente, la percepción económica de la gente es peor, que es una paradoja, ¿no? Pero es la realidad. Por eso hablaba yo antes de percepción, cuando no certezas de lo que cada familia en su unidad familiar comprueba cada mes. Bueno, yo quería hacer el pequeño matiz de... Es gran parte gracias a Pedro Sánchez, pero vosotros también habéis estado en el gobierno. Y he hecho un pequeño estudio y desde 2007 hasta ahora España solo ha crecido un 6%, un 0,3% al año. Como estando tanto Partido Popular como Partido Socialista en el gobierno, ¿cómo se puede llegar a decir que es solo culpa de Pedro Sánchez? Que sí, que sus medidas son malas, que nos aumentan un montón los impuestos, cada día se llega peor. Pero es que la verdad que el Estado español va de camino a ser un Estado fallido porque no crecemos. Es verdad que Aragón sí que ha crecido un poco más, ha crecido un 1,97 al año. En Aragón estamos dentro que cabe bien. Ahora bien, sin la financiación de los 422 millones que probablemente se acabará dando, ¿cómo vamos a afrontar ese déficit? ¿Cuáles las medidas que propone el Partido Popular y te lo dijiste para afrontar ese déficit sin que se afecte al bolsillo del ciudadano? Ahora ya os pido brevedad, que nos queda un poco de concisión. Lo primero que quería era decir que comparar la figura del gobierno de Aragón, de Jorge Azcón, con Sánchez me parece muy poco prudente, porque no vamos a o sea, es que es incomparable el decir, o sea, ahora no nos gusta que se anuncien inversiones en nuestra comunidad autónoma, o que es malo, o 40.000 millones, obviamente. Lo primero es anunciarlas y luego requiere un tiempo de trabajo y de que se estabilice. Tenemos en Figueruelas Stellantis, que eso para la despoblación que hemos hablado antes, por ejemplo, todos los pueblos de alrededor se van a beneficiar. Lo que no podemos es querer inmediatez en inversiones tan grandes y tan poderosas como las que ha anunciado Jorge Azcón. No he visto a Sánchez anunciar ni una sola inversión que le haya gustado a la gente a nivel nacional. Entonces, insisto, es muy poco prudente comparar a Sánchez con Jorge Azcón, porque Sánchez mira por sí mismo y Jorge Azcón por todos los aragoneses. No, sí. Nos queda un minuto. Sí, como un ejemplo, ¿no? Sánchez, por ejemplo, pone en valor la cantidad de inversión extranjera que tenemos en España, que es para especular con vivienda o para especular con renovables en nuestro territorio. Es lo mismo, porque y además el modelo de los centros de datos ya veremos en qué queda después de este boom chino de DeepSeek, ¿no? Tengo muchas dudas, ya veremos en qué queda. Yo quiero hacer un pequeño matiz, ya hablando de financiación, aún sigo esperando que se aprueben los presupuestos de Aragón. Estamos esperando la llamada de Jorge Azcón a Alejandro Nolasco para que se aprueben, porque la verdad estamos aquí hablando de lo que va a pasar a cara a futuro, pero es que aún no tenemos unos presupuestos en Aragón. Entonces me gustaría
en ese momento de la llamada un acuerdo, ya que mira tanto por los aragoneses, digo yo, que ya que nosotros queremos llevar el sentido común a la política y a la gestión económica del dinero público, seguimos esperando esa llamada. Bueno, veremos si se produce esa llamada. De momento, que los que sepamos no se ha producido. Miguel, Rodrigo, David Piquer, Óscar Jimeno, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por su atención. Se quedan con la mejor programación.